supuesto lo haremos. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a la diputada Alejandra Martínez por la invitación. Muchas gracias y buenas tardes a todas y todos ustedes. 100 años de debate de un tema no es fácil de condensarlo en los minutos que tengamos, por más que tengamos la generosidad del tiempo, que esperamos no utilizar, porque esto, la gran ventaja que tiene es la controversia de diferentes enfoques y experiencias. Y sin duda, aunque en forma previa, quiero decir que nos inspira dos principios básicos en esto. Estamos a favor de la vida y estamos siempre luchando por la libertad. Pero esos dos principios, justamente aplicados a este tema, hacen que reivindiquemos el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo, el derecho a la autonomía. Y el cuerpo de la mujer es un campo de batalla. Seguramente con estos temas las discusiones y las confrontaciones se vuelven más fuertes porque todos creen tener derecho, menos la propia mujer, a decidir la situación. Y tenemos derecho a decidir y asegurar una cobertura adecuada en un embarazo no deseado, porque muchas veces somos víctimas de abuso. Tenemos derecho a decidir porque muchas veces fallan los métodos de anticoncepción. Tenemos derecho a decidir porque si eventualmente quedamos embarazadas en una relación ocasional y no deseamos de ella tener un hijo, tenemos que evaluarlo adecuadamente. Tenemos derecho a no traer al mundo un hijo con una malformación eventualmente incompatible con la vida extrauterina. Tenemos derecho a decidir, como en la mayoría de los casos sucede, con nuestra responsable actitud sobre nuestro cuerpo y sobre la decisión reproductiva que en este momento estamos tomando. Y no necesariamente la decisión tomada en ese momento supone que pueda ser la misma en otra etapa de la vida. Yo quiero decir que hoy, por suerte, tenemos datos para evaluar en Uruguay qué ha resultado de la ley que venimos implementando, que en definitiva son dos leyes. Hay una ley que pretendió toda la integralidad de los temas sexuales y reproductivos a lo largo de la vida de hombres y mujeres, que contenía un capítulo sobre despenalización del aborto que en su momento fue vetado. Y en la siguiente legislatura se aprueba una ley de despenalización del aborto ya con ese marco de integralidad con el que siempre concebimos esta temática como complementaria y no como contradictoria. Cuando decía que en general los datos nos ayudan después a ver aquellas cosas que pensábamos cuando legislábamos y a veces corroboran nuestras convicciones y otras veces nos generan sorpresas. Bueno, por un lado, nosotros tenemos el mandato de medir las causas año a año por las cuales las mujeres alegan no poder proseguir con su embarazo. Y desde el año 2013 al 2017, que los datos están completos, las causales, violación, riesgo de salud de la mujer, anomalías fetales incompatibles con la vida extrauterina, sumadas, no llegan al 1%. Son el 0,16% o cifras similares. En cambio, la sola voluntad de la mujer que prevé nuestra ley alcanza desde el 93, según el primer año medido, hasta el 99,84, según el último año al que tenemos medición. ¿Qué supone esto? La ley no dice exclusivamente el derecho. Dice que la mujer tiene el derecho, pero debe alegar determinadas circunstancias. Y en esas circunstancias hay, por ejemplo, la convicción de no poder seguir adelante con ese embarazo, la convicción de que desde el punto de vista etario no es la edad, en definitiva llevar a la práctica aquello que nos dice el Cairo, que todos ratificamos porque creemos que sobre población no hay mejor background que el Cairo para que nos referenciemos después en los aspectos particulares, que es decidir sobre nuestra maternidad, cuándo tener nuestros hijos, con qué frecuencia y qué cantidad de hijos estamos deseando tener. Creo que un tema también fundamental
y en la que todos hacemos referencia es la posición económica y cómo enfrentar la interrupción del embarazo. Es tiempo de dar vuelta a esta página, porque esta página es profundamente clasista, profundamente machista y profundamente hipócrita, y nos tenemos que hacer cargo en las sociedades de que muchas veces con estos temas, todos, acá no es una acusación a quien tenga una u otra posición, caemos en no reconocer de repente cuando otro tiene la situación y sí en justificarla cuando la tenemos nosotros. Hay muchas experiencias que no podemos desarrollar ahora, pero por ejemplo, de encuestas a profesionales médicos a los que se le preguntaba qué posicionamiento podían tener y la respuesta en términos generales era una sobre la interrupción del embarazo y cuando era su esposa o su hija, la respuesta era otra. Y bueno, este quantum de hipocresía que las sociedades tenemos con relación a estos temas, sin duda, tenemos que ponerlos arriba de la mesa para hacernos cargo de ellos. Todos sabemos que quienes tienen los medios económicos toman la decisión con otra libertad que no lo toman las mujeres que no tienen esos medios económicos. De todas formas, yo creo que hay que ser justos, porque no es lo mismo tener los medios económicos para asegurar un aborto sin condiciones de riesgo, pero en la ilegalidad con relación a tomar esa decisión, sabiendo que se van a tener las garantías de estar con el amparo legal y no cometiendo un delito y el peso que ello supone. Pero bueno, esto está muy estudiado en todos los países. Las mujeres que más complicaciones tienen, la muerte o una incapacidad definitiva en su aparato reproductivo, son aquellas que se ven sometidas a las mayores dificultades y a la falta de accesibilidad económica para las garantías. Por eso es importante que los legisladores tengamos en cuenta que la accesibilidad con garantías es algo sobre lo que tenemos que avanzar en la legislación. Creo que hay una de las cosas que tenemos que tener en cuenta y es la acumulación a lo largo del tiempo. Como yo decía, este es un debate centenario en nuestro país y se avanzó últimamente de manera sustancial. Creo que es difícil cuando encontramos en la política un espacio tan masculino. Es cierto que ustedes han avanzado sustantivamente en la cuota de representación de género. Nosotros estamos un poco más retrasados en ese sentido, pero venimos mejorando. Pero cuando estas cosas se resuelven en espacios muy masculinos, con parlamentos, con una representación de hombres muy importantes, con dificultades para colocar en la agenda estos temas, es muy importante que lo trabajemos, ¿sí?, desde la alianza de mujeres transversales entre todos los partidos políticos, pero también con los aliados varones, que son los que hacen posible después que efectivamente podamos reconocernos en la consagración de derechos hombres y mujeres. Porque aunque afecte más a las mujeres, este no es un tema de mujeres, este es un tema de la sociedad. Lo que sí debemos tener en claro es que somos las mujeres las mayores responsables de colocar estos temas en agenda y llevarlos a que prosperen. Entonces, esta larga batalla tiene múltiples instancias en las que llegaban los proyectos y no se consideraban o no pasaban el sistema bicameral. ¿Qué es una de las cosas que nos parece importante en el contexto de estas legislaciones? Poder acompañarlo de servicios sanitarios que sean multidisciplinarios, que encaren integralmente la salud sexual y reproductiva desde una óptica de derechos, porque muchas veces es lo que entendemos que podríamos darle las garantías sanitarias, pero no entendemos la concepción de derechos que esto supone. Y en realidad eso es un tema que la mujer debe resolver en el momento en que se enfrenta a ello. Nosotros tenemos esos servicios multidisciplinarios con legislación y con decretos regulatorios y creemos que han dado un contexto de posibilidades de efectivizar estas leyes insustituible y además monitoreable y además auditable.
Entonces el involucramiento en estos temas es muy importante justamente para que todos tengamos garantías, porque acá se podrán maquillar datos, pero es muy difícil. Imagínense en un país como el nuestro de 3.400.000 que el ministerio no tenga auditados sus datos, que la justicia no registre datos controversiales, que el Ministerio del Interior no pueda dar datos que sean diferentes a esos. Y lo que ocurre es que no están, porque el monitoreo se hace con una transparencia muy importante, porque en definitiva, si nos hubiéramos equivocado en alguna de las cosas, nuestra obligación habría sido rectificar el rumbo. Y sobre estos temas creo que está nada más ni nada menos que los derechos de las personas, pero también la calidad de vida de las personas, y por ello nuestra responsabilidad. No solo la ley es un avance, el debate es un avance. Y yo hubiera querido que no fracasáramos tantas veces en las iniciativas legislativas, y supongo que ustedes también, que han tenido más de una iniciativa legislativa, quisieran, bueno, que hubieran prosperado. Pero bueno, estos debates, estos que ustedes están haciendo hoy, sin duda que enriquece, sin duda que involucra y ayuda a mejorar muchas veces la legislación. Nosotros no terminamos aprobando la ley que presentamos originariamente, que creíamos era mejor que la que resultó, pero fue el consenso posible. Y cuando uno avanza en esto es muy importante, porque uno genera confianza. La confianza en el resto del sistema político parlamentario para mejorar eventualmente una ley cuando ello se requiere, pero también la confianza en la sociedad, de que acá no existimos promotoras del aborto, ni son un dechado de virtudes solo aquellos que quieren mantener la penalización. Acá lo que hay es la necesidad de avanzar en la regulación de un tema en que la cuestión sanitaria está en riesgo, y para muchos de nosotros la cuestión sanitaria no puede estar desdoblado de la cuestión de derechos. Entonces, tenemos medidos algunos años, pero quiero decirles de qué punto de partida largamos en Uruguay. En la década 90-2000, cuando en el mundo un 13% de mortalidad materna por aborto inseguro era la cifra, en Latinoamérica un 21%, en Sudamérica un 24%, en Uruguay era un 29%, y en el servicio de salud pública era un 49%. Prácticamente una de cada 2 muertes maternas era por aborto inseguro. Aclaro, un país donde los números absolutos son siempre muy bajos, porque somos 3.400.000 habitantes, pero además en un país donde la mortalidad materna siempre ha sido muy baja, porque hemos tenido bastante buena accesibilidad, parto institucionalizado, o sea, hay una serie de factores que contribuyen a esto. Pero porcentualmente la mortalidad materna era así, agudizada en los años del 2001, del 2002, de la mayor profundización de la crisis económica y social. Hoy no registramos muertes maternas, y eso es incontrovertible. Y acá quisiera decir algunas palabras que caracterizaba el sacerdote Pérez Aguirre. Ustedes saben que Uruguay es un país laico, pero yo sé de la importancia y de la realidad que vive la Argentina. Y quiero decirle que Perico Pérez Aguirre decía que la ley de 1938, que era la que nos regía hasta que pudimos sancionar esta ley, era ineficaz, injusta y discriminatoria. Obviamente las autoridades de la Iglesia Católica tuvieron su sanción para Perico Pérez Aguirre en su momento, pero efectivamente las leyes penales muchas veces no se cumplen y eso los vuelve absolutamente ineficaces. No disminuyen las interrupciones de embarazo, sino que en particular en nuestro país la interrupción del embarazo era un método de anticoncepción. O sea, algo que ninguno de nosotros está de acuerdo en que así se conciba. Por tanto, yo creo que efectivamente cuando podemos contrastar en solo algunas décadas cómo evoluciona la disminución de la muerte materna, creo que son caminos que hay que recorrer con todas las garantías, con todos los consensos, con la búsqueda de ir avanzando y consolidando esos pasos. Entonces, hoy Uruguay dispone de una política pública que tiene 3 componentes esenciales que generan sinergia: educación,
en materia de salud y de derechos sexuales y reproductivos, siempre controversial, siempre que hay una guía a nivel educativo se arman unos líos terribles, como que fueran solo activistas los que lo hicieran y no personas que están preparadas para ello. La planificación familiar y la anticoncepción y los servicios integrales de salud. Integrales desde el punto de vista de la concepción sexual y reproductiva, pero también integrales desde el punto de vista de la multiplicidad de enfoques que hay que tener en estos temas, no solo desde el punto de vista sanitario, también desde el punto de vista de la asistencia social y también desde el punto de vista psicológico. Quiero decirles algunos resultados. Nosotros, con relación a la tasa de interrupción voluntaria del embarazo, podemos decir ahora que la tasa, o sea, las interrupciones por 1000 mujeres, entre 15 y 19 años es de 11,45 y entre 20 y 49 años es de 11,39. O sea, cayó el mito de que las chicas jóvenes frívolamente se embarazaban y abortaban, ¿no? Nunca una decisión de esta naturaleza es una decisión frívola. Nunca la regulación o la legalización va a suponer que vayamos a interrumpir los embarazos como que si nada pasara. La objeción de conciencia, este es un tema importante y este es un tema que ha dificultado la implementación de la propia ley. Es un 30% de profesionales que alegan objeción de conciencia. Y ¿saben qué? De repente uno dice, bueno, pero hay un 70% disponible. El problema es la disposición territorial de esto. Y hay algunos departamentos, que es nuestra estructura equivalente a lo que ustedes tienen como provincias, en los cuales el 100% de los profesionales alegan objeción de conciencia. Entonces, esto supone que la autoridad sanitaria planifique de qué forma garantiza el derecho a las mujeres a que la ley efectivamente sea una realidad. Y esto, bueno, supone un monitoreo permanente, ¿verdad? Ahora, uno puede decir, estos resultados suponen un avance aún mayor del que hubiéramos previsto. Pero por otro lado, hay otras compañeras, de esas que han estado siempre en las organizaciones de mujeres peleando para ensanchar, para correr la barrera de lo posible hacia mejores condiciones, que dicen, pero podemos más. Y bueno, yo creo que en esa interacción, que en democracia es fantástica, es como nosotros tenemos que actuar para seguir avanzando. Repetición. Ustedes han escuchado al doctor Brioso, por lo que me contaron, y iniciativas sanitarias, que es un protocolo de actuación que estuvo presente y que sensibilizó a la academia, aún antes de la ley. Claro, llegó un momento en que actuábamos antes de la interrupción del embarazo y después, y quedaba muy disociado eso de que no se pudiera realmente actuar sanitariamente en el momento en que la mujer decidía la interrupción. Pero facilitó la comprensión del tema y capacitó profesionales en esa materia. 5,6 de repetición, un dígito, frente a 2 dígitos de Holanda, de Suecia, de Estados Unidos, con cifras Holanda de 36 o Estados Unidos de 59. ¿A qué se debe la repetición? Porque esto es lo que tienen los datos, son medibles, uno va para adelante, para atrás y le pone la prueba del 9. A que muchas mujeres, o la mayoría de las mujeres que repiten, no pasan por la fase 4 del protocolo de interrupción voluntaria, que es venir, adoptar un método anticonceptivo adecuado y hacerse los controles. Allí hay un mayor número de repetición. Selección. La ley no impacta la fecundidad del país, porque imagínense que uno de los argumentos fue, pero somos tan pocos, nacen menos de 50.000 niños por año, todavía vas a impedir, deja que nazcan y que otra madre los tenga en adopción. Bueno, este es un tema que es muy difícil y que realmente nosotros tenemos que darle la posibilidad a esa mujer que adopte ese u otro camino, el de la interrupción, el de la adopción, el de los apoyos del Estado, pero que pueda decidir, porque solo ella puede decidir. ¿O es que acaso el poder médico puede decidir por ella? ¿O es que acaso el poder judicial tiene más competencia que ella para decidir? No, las mujeres no somos tutela. Las mujeres tenemos autonomía y las decisiones las tomamos con responsabilidad. Creo que desde el punto de vista de algunas reflexiones finales es importante decirles… Un minuto.
Ahí está. Comprender que el Estado debe brindar servicios multidisciplinarios en una atención integral. Ese es un abordaje que no puede ser sustituido. No podemos enfrentar dicotómicamente en blanco y negro, interrupción del aborto, interrupción del embarazo, sí o no. Tenemos que meterlo en un contexto que parece ser lo más recomendable. Programas integrales de salud. Acceso universal a diferentes métodos anticonceptivos seguros y confiables. Comportamientos sexuales responsables. Para eso hay que educar a la gente, para eso no hay que ponerse de tabú que es solo en mi familia que puedo educar a mi hijo. No, señor, los servicios públicos tienen la obligación de educar a cada uno en las condiciones que le permitan comprender. Tenemos que controlar que las medidas que tomemos no nos generen una disparada de transmisiones sexuales, porque eso también es un combate que tenemos que hacerlo. Tenemos que combatir las enfermedades crónicas, tenemos que apoyar no solo a la mujer, a las parejas. Tenemos que tener maternidad y paternidad responsable, porque esto no ocurre solo porque la mujer decide embarazarse. Acabemos dos siempre, por lo menos. Se supone que si hay más de dos es porque ya fue asistido y se supone que ahí hay embarazo deseado. Creo que legislar en derechos nos da seguridad, nos da garantías. Le da la posibilidad a la mujer que decide retractarse de hacerlo. Eso lo prevé nuestra norma legal. Y nos parece importante porque en estas situaciones muchas veces es joven, está en una situación de indefensión, sin nadie que la asesore y por eso hay que poder hacerlo. Es un asunto de derechos o la vulneración de esos derechos. Que quede bien claro, el proyecto debe respetar la convicción y las creencias de todos. No confundir lo que puede ser en pecado no tiene por qué ser un delito. Y finalmente, a la hora de decidir sobre un tema de tanta importancia que impacta en la vida y la libertad, deseo que cada uno de ustedes, humildemente, quienes tienen la responsabilidad legislativa, al votar considere y tenga presente que las situaciones límites a las que lleva la clandestinidad en un aborto pueden presentársele a cualquier mujer, sin excepción. Muchas gracias.